Saludos a todos y a todas, sean bienvenidos a su canal de filosofía El Seguir de Casiopea. En esta ocasión, la ética demostrada en orden geométrico del filósofo Baruch Spinoza. ¿De qué trata la ética demostrada en orden geométrico? En dicha obra, quizá la más importante del autor, desarrollará las principales tesis de su pensamiento, desde el concepto de Dios, las pasiones, la libertad y la felicidad humana. En los siguientes videos desarrollaremos cada parte de la ética con su debido detenimiento. La ética está dividida en 5 partes. Primera parte, de Dios. Segunda parte, de la naturaleza del alma. Tercera parte, del origen de los afectos. Cuarta parte, de la servidumbre humana y el poder de los afectos. Y la quinta parte, del poder del entendimiento y de la libertad. De manera que realizaremos uno o más videos a cada parte de la ética, para más placer. Sin más por el momento, en esta ocasión, el célebre concepto de Spinoza, el Dios de Spinoza. Comenzamos. Uno de los problemas centrales de la modernidad es el problema del método. Este problema lo podemos encontrar en el filósofo René Descartes, el cual es un antecedente de Spinoza. Lo desarrolla en su obra El discurso del método. Por su parte, Spinoza va a tomar como mejor ejemplo del método el geométrico deductivo, el cual, como su nombre lo indica, consiste en partir de proposiciones generales hacia las consecuencias particulares. En esta ocasión hablaremos del concepto de sustancia. La ética abre con las siguientes definiciones, pero tomaremos en este momento únicamente dos. La primera, causa de sí, y el de sustancia. Por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, o lo que es lo mismo, aquello cuya naturaleza solo puede concebirse como existente. Por causa de sí, Spinoza se refiere a un concepto que no precisa de otra cosa para entenderse o existir, aquello que existe por su propia naturaleza. En cambio, por sustancia afirma, entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto para formarse no precisa del concepto de otra cosa. De manera que la sustancia es aquello que se concibe por sí y por lo tanto no precisa de otra cosa para entenderse. La sustancia es causa de sí. La sustancia la conocemos por los atributos. Los atributos es la manera como el sujeto puede comprender la esencia de la sustancia, así como los modos. Los modos son afecciones de la sustancia en los cuales ésta también existe de otra forma. ¿Qué sucedería si una sustancia es totalmente diferente en cuestión de atributos a otra sustancia? Si dos o más sustancias no comparten atributos, no comparten absolutamente nada, pues los atributos, al ser la manera como conocemos la esencia de la sustancia, implica que una sustancia que tiene diferentes atributos es una sustancia esencialmente diferente. Ahora, la sustancia es finita o infinita. Lo finito solamente puede existir en cuanto que haya otra cosa más grande de la misma naturaleza que le marque límite. Por ejemplo, el concepto de chihuahuas es un concepto finito, pues a pesar de que es un concepto extenso, es más pequeño que el concepto de perros. Sucede lo mismo con una persona que mide 1,70. Es una persona pequeña en cuanto que hay una persona que mide 2 metros. Ahora, ¿qué sucede con una sustancia? Una sustancia solamente podría ser finita en relación a otra sustancia que comparta los mismos atributos. La cuestión es que si una sustancia comparte los atributos con otra sustancia, implica que es esencialmente idéntica a la primera, pues el atributo expresa la esencia de dicha sustancia. De manera que si una sustancia comparte atributos con otra sustancia, no se trata más que de una única sustancia, que este atributo no será finito, sino infinito, lo que implica que la sustancia es infinita. ¿Puede haber más de un infinito? Eso implicaría que hay dos infinitos y por lo tanto son finitos, cuestión que en sí misma es absurda. De manera que la sustancia es única, y esta sustancia única, infinita, causa de sí, es Dios. La definición de Dios de Spinoza afirma: por Dios entiendo un ser absolutamente infinito. Esto es, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. La sustancia consta de infinitos atributos,
pero debido a nuestro limitado entendimiento solamente podemos conocer dos: pensamiento y extensión. Estos mismos atributos nos permiten conocer a los modos, los cuales también son afecciones de la sustancia, de los que destacan dos: las ideas y el cuerpo. Para distinguir entre la sustancia, que es infinita, y los modos y los atributos, que son finitos, Spinoza realiza el siguiente esquema. La sustancia, que es causa de sí, que es eterna, que es infinita, que es única y que es Dios, es la natura natura. En cambio, los atributos que suceden por causa de la sustancia, así como los modos, son la natura naturata. A diferencia de otras concepciones de Dios, en las cuales Dios es una entidad que existe independiente del mundo, la sustancia, al ser comprendida a través de los atributos de pensamiento y de extensión, no existe fuera del mundo. La sustancia es el mundo. De manera que una visión vertical, como la de Aristóteles o la de los filósofos medievales, en la cual Dios está en la cima, se separa totalmente del espinosismo, pues para Spinoza existe una verticalidad en la cual todos los seres de alguna manera participan del infinito. Pongamos el siguiente ejemplo: una línea recta que se alarga hasta el infinito. Si tomáramos un punto de esta línea, ciertamente no acota el infinito que es su génesis, pero sí es una parte de este infinito, que este pequeño punto expresa una parte ínfima del gran infinito de la línea. De manera que, como afirma Joseph Campbell, todo el sabor del mar está contenido en una gota de agua y el misterio de la vida en el huevo de una mosca. Así sucede todo lo existente, pues todo es una expresión del gran Dios de Spinoza, que no es otra cosa que la naturaleza en general. Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Esto trae consigo varias implicaciones filosóficas, pero antes de seguir, quisiera contrastar con uno de los contendientes de Spinoza, Robert Boyd. Para Robert Boyd, el argumento de Dios es el argumento del arquitecto divino. Es decir, si el mundo es una obra perfecta, tiene que haber un creador que haya realizado tal obra. Si no les gusta el ejemplo del arquitecto, hablemos del relojero. Si el mundo es un reloj con engranajes perfectamente afinados, Dios tendría que ser el gran genio que afinó este mundo siguiendo el orden perfecto. En cambio, Spinoza es mecanicista. Sí considera que el mundo tiene un orden perfecto y necesario. La cuestión es que Spinoza no considera que haya sido un Dios el que haya creado al mundo, sino el mundo mismo el que se crea a sí mismo. En este punto les recomiendo El relojero ciego de Richard Dawkins, el cual desarrolla la tesis de Spinoza en la biología. Déjame en los comentarios si tú consideras que el argumento de Boyle es mejor que el de Spinoza y por qué, o si es mejor el de Spinoza que el de Boyle. Continuamos. Uno de los problemas subyacentes al Dios de Spinoza es el problema de la causalidad. Dios no es una causa trascendente, sino una causa inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, en el modelo tomista o aristotélico, tendemos a pensar que Dios es la causa que dio origen al movimiento y por ende al universo. Tenemos la causa primera, que es Dios, la causa segunda, causas terceras y llegamos hasta nuestras causas. En cambio, para Spinoza no existe una causa primera, sino que el mundo es una serie de causas que se autoconservan. Dios es causa de todas las cosas y en las mismas causas se expresa Dios, lo que implica que las leyes de la ciencia no son otra cosa que la forma de Dios. Si ya viste la biografía de Spinoza, la cual te dejo aquí arriba, mencionamos que Einstein afirmaba creer en el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza no es otra cosa que las leyes de la ciencia en cuanto que explican la causalidad de la naturaleza de manera objetiva y necesaria. Dios es libre, pero la libertad de Spinoza existe solo en cuanto que se determina a obrar en su propia naturaleza. Las leyes de la física, de la química, de la biología y las demás ciencias posibles son la forma de Dios. Y todo lo que existe en este mundo seguirá esa misma lógica, que es la lógica del infinito. Todo lo que no es Dios, la natura naturata, no es libre, sino determinado. Spinoza afirma que los hombres se equivocan al creerse libres, pues desconocen todas las causas que comprenden el mundo y en las cuales ellos también están compelidos. La idea de que tenemos un libre albedrío que sucede independientemente de todas las causas es insostenible para el espinosismo. Ahora bien, si analizáramos de cerca el espinosismo,
podríamos notar que es una reformulación del argumento ontológico a priori de San Anselmo, el cual considera que si Dios es lo necesario, es decir, lo que es causa de sí, tiene que ser concebido como existente, y por lo tanto existe. La diferencia entre Spinoza y estos autores es que la mayoría concibe a Dios de esta manera, mientras que Spinoza concibe más bien a Dios de esta otra manera. Y una pregunta que me salta al aire es, ¿por qué concluir a partir de proposiciones lógicas que Dios es un ser barbado con rasgos europeos, presumiblemente judío y que mandó a la tierra a morir a su hijo? ¿No les parece eso bastante curioso? De hecho, ya que lo pienso, no me parece nada curioso. Es verdad, Dumbledore tiene razón. Dicho argumento no es curioso. Spinoza considera que las imágenes de Dios que hemos creado son simplemente un desconocimiento de nuestra propia naturaleza y una proyección de nuestros prejuicios, los cuales analizaremos más adelante. Finalmente, quisiera concluir cuál es la naturaleza del Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza es simplemente la naturaleza en cuanto que se explica de forma necesaria, en la cual todo está compelido. El Dios de Spinoza es la sustancia, inmutable e infinita. A esta sustancia no se le reza ni se le pide clemencia, pues obedece únicamente las leyes de la necesidad. No es un Dios personal, así que carece de entendimiento y de voluntad. No tiene deseos, ni amor, ni odio, ni nada por el mundo. Únicamente es la naturaleza, el mundo ínfimo y extenso que se conserva a sí mismo. Tomemos el siguiente ejemplo. Esto es un ojo humano, pero esto también es un ojo humano. Si analizáramos mediante los instrumentos correctos la naturaleza, captaremos en ella el infinito que subyace a todos los hechos que pasan en el mundo. Este es un tiburón ballena, y esta es la migración de unos tiburones ballena, los cuales obedecen a los campos magnéticos de la luna, a las estaciones del año y a la conservación de la misma especie. Si analizáramos una especie en el amplio espectro de su existencia, veríamos cómo responde a un orden causal en el cual ella misma se comprende. De manera que, como afirma Spinoza, cuando captamos la naturaleza de manera clara y distinta, vemos la eternidad. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Guillermo y nos vemos en unos días o la semana.